Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Este vídeo es continuación del anterior, donde hablé sobre el lago de fuego, el Gehenna, y hablé también sobre cuerpo, alma y espíritu. En esta ocasión explicaré el pasaje de Lázaro y el rico. Como introducción, decir que esta historia era una historia conocida por los judíos de Alejandría, ya que tiene origen egipcio. Las historias no son exactamente iguales, pero el mensaje que quieren transmitir es el mismo. Una verdad es una verdad en todas las culturas y religiones, y así la hemos discernido tanto egipcios como judíos como cristianos. Los judíos se dividían en judíos esenios, saduceos y fariseos. Los esenios sí creían en la vida después de la muerte. Los saduceos no creían ni en la vida después de la muerte ni en la resurrección de los muertos. Y los fariseos creían tanto en la vida después de la muerte como en la resurrección, pero tenían un concepto erróneo de la resurrección que fue corregido por el Maestro Jesús. Y es que ellos pensaban que la resurrección sería con cuerpos de carne y sangre, y no en espíritu, como nos enseñó el Maestro Jesús. Jesús, en este pasaje sobre Lázaro y el rico, corrigió las creencias tanto de saduceos como de fariseos. Fijaos que a pesar de que los saduceos no creían en la resurrección, le hicieron la siguiente pregunta a Jesús, en Mateo 22, 24 al 30. Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán los hombres, ni se darán en matrimonio las mujeres, sino que serán como los ángeles en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección, si existe o no, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Como veis, Jesús corrigió la falsa doctrina de saduceos y fariseos sobre la resurrección. En cambio, nunca les corrigió sobre la doctrina de la existencia de la vida después de la muerte, porque esa sí era acertada. Y él mismo la expuso en la parábola de Lázaro y el rico. En este caso, Jesús no tuvo que construir la historia, porque la historia ya era popular entre los judíos, y él la usó para dar una enseñanza, al igual que hacía mediante parábolas, pero en este caso no es una parábola, sino una enseñanza a través de una historia conocida. Y lo hizo así justamente para que no la interpretemos como una parábola, sino como una historia que él modificó un poco para dar una enseñanza. Pero veamos brevemente en qué consistían las 3 versiones de esta historia cuyo mensaje es idéntico. La historia egipcia cuenta que un niño egipcio llevó a su padre a visitar el reino de los muertos para mostrarle el estado en el que allí se encontraban 2 personajes diferentes. Uno era un rico que fue amortajado con vestidos finos y selectos y tuvo un funeral suntuoso. Otro, un pobre mendigo que al morir fue enterrado en una fosa común. Recordemos que para los egipcios era muy importante la suntuosidad de la tumba y el ajuar funerario, porque pensaban que se lo iban a llevar al otro mundo y que les ayudaría en su paso por ese mundo, que determinaría su calidad de vida del otro lado. En cambio, esta historia
Les mostraba a los egipcios que estaban equivocados. Fijaos lo que dice a continuación la historia egipcia. Después del suntuoso entierro del rico y de haber sido enterrado con todo ese lujoso ajuar funerario preparado para llevarlo al más allá, dijo el niño a su padre: «Ahora, ahí está el rico, con un pivote de las bisagras de su puerta clavado en la órbita de su ojo derecho, produciéndole un tormento atroz». Como decimos en España, ¡qué chasco! ¡Qué chasco se llevó el rico! ¡Qué decepción al ver que no ocurría lo que él esperaba! Pero en otro recinto estaba Osiris, un dios de los egipcios, sentado en su trono, y junto a él, radiante de felicidad, estaba el mendigo engalanado con los vestidos del rico. ¿Cuál es el mensaje de esta historia? Que uno no es rico porque tenga el favor de Dios o es pobre por no tenerlo, sino que cada uno es juzgado según sus hechos, mientras estuvo en vida. Esta historia fue adoptada por los judíos de Alejandría y llevada a Judea. Fue modificada en parte para adaptarla a las creencias judías, pero el mensaje se conservó intacto. Resumo la versión judía. El relato cuenta acerca de dos hombres santos en Ascalón que comían y bebían juntos y estudiaban Torá juntos. Uno de ellos murió y no se hizo el duelo apropiado. Pero un hombre rico, el publicano del pueblo, también murió, y el pueblo hizo duelo por él, porque tenía renombre en el pueblo. El amigo del santo pobre, que estaba vivo todavía, comenzó a llorar por la aparente injusticia. Esa noche, su difunto amigo se le apareció en sueños y le dijo que había cometido un solo pecado, y el castigo por ese solo pecado había sido el entierro sin duelo. El pecado consistía en haberse colocado antes la filacteria de la frente que la filacteria de la mano. La filacteria era una cajita que los judíos se colocaban en la mano y en la frente como respuesta al mandato que Dios les dio en Deuteronomio 6, 4 al 9, que dice: «Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal sobre tu mano y como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». El significado de colocar la ley en la mano y en la frente es simbólico, pero los judíos lo hacían de manera literal. Se refiere a que tenemos que tener la ley de Dios siempre presente en nuestro proceder, en nuestra manera de obrar y también en nuestro pensamiento, en el día a día, y tenerla como referencia a la hora de tomar decisiones. Hemos de enseñarla a nuestros hijos y hablar de ella a la gente. Pero el hecho de atar la ley en la mano y en la frente, los judíos lo hacían de manera literal. Se atan una cajita con fragmentos de la ley primero en la mano y luego sobre la frente. Pues el único error que este hombre santo había cometido en su vida fue que invirtió el orden de la colocación de la filacteria. Primero la puso en la frente y luego en la mano en vez de al revés. El castigo por este error fue el entierro sin duelo. El hombre santo pagó por ese error en vida y pasó limpio de pecado al otro lado. Al cabo de unos días, el amigo que quedó vivo vio a su santo amigo pobre, el difunto,
paseando entre jardines, huertos y fuentes de agua en el paraíso. Pero ¿qué pasó con el publicano rico? Resulta que este publicano solo había hecho una sola obra buena en su vida. Hizo un banquete para sus concejales, los cuales no llegaron al banquete. Entonces convidó a comer al pobre para que la comida no fuese desperdiciada, pero no pudo corregir todos sus errores en esta vida con buenas obras, porque tenía muchos errores. ¿En qué condición quedó este hombre después de muerto? En sueños lo vio el vivo, y estaba el publicano sediento, al lado de un río, con la lengua afuera, pero no podía llegar al agua para saciar su sed. Estaba en tormentos. Esta es la historia egipcia adaptada al judaísmo. Como podéis ver, gran parte de los judíos creían en la vida después de la muerte y en la ley de causa y efecto, en que hay que pagar de alguna manera por los errores cometidos. Si no has hecho buenas obras durante tu vida y tus cuerpos energéticos o tu alma es oscura y densa, irás a una dimensión que vibra de la misma manera, una dimensión oscura y densa, donde se está en tormentos. El mensaje sigue siendo el mismo. El lugar a donde vas cuando mueres depende de las obras que hayas hecho en vida. Seremos juzgados según nuestros hechos. Se pondrá en una balanza de justicia todas las obras, buenas y malas, y se decantará hacia uno u otro lado según nuestros hechos. Poco a poco se irán desintegrando los cuerpos corruptibles que componen el alma, la personalidad, emociones y mental inferior, y a partir de ahí comienza un lento ascenso al Padre entre dimensiones. Cuando Cristo venga en su segunda venida, Él juzgará a los que queden vivos en ese momento y separará a las ovejas de las cabras. Las ovejas heredarán la tierra y vivirán en un paraíso sobre la tierra por 1000 años, y las cabras van a condenación según Mateo 25:46. Después de los 1000 años hay otro juicio, el juicio del gran trono blanco, donde se juzga a los muertos de toda la historia de la humanidad, excepto a la esposa de Cristo, que resucitó en la primera resurrección. Porque sobre estos la muerte segunda no tiene autoridad. Fueron declarados justos en vida por su fe y por sus obras. Porque la fe sin obras está muerta, como dice Santiago 2, 14 al 17. La resurrección es la elevación, la ascensión de las almas desde la dimensión en la que se encuentren hasta el Padre, donde se recibe un cuerpo glorificado después de los 1000 años. Como dijo Jesús, en la resurrección seremos como los ángeles, con cuerpos espirituales. Es una ascensión al Padre y una restauración de nuestro espíritu, siendo éste glorificado. Todo esto por la gracia de Dios. Esto ocurrirá después del reinado milenial de Cristo. En la casa del Padre hay muchas moradas. El paraíso es una de ellas, pero queda muy por debajo de donde mora el Padre. En la resurrección se produce una ascensión desde esa u otras dimensiones hacia el Padre, y Él nos restaura y nos otorga un cuerpo glorificado. Yo no voy a enseñar reencarnación porque no está clara en las Escrituras. Sí se deja entrever que existe una ley de causa y efecto. Por ejemplo, en Apocalipsis 13:10 dice: el que mata a espada tiene que morir a espada. Pero la ley de causa y efecto no implica una reencarnación o una transmigración de las almas. Así que yo no voy a enseñar reencarnación. Lo dejo como una posibilidad por el testimonio que hay de miles de personas que recuerdan vidas anteriores. Pero he de reconocer que las Escrituras no lo
enseñan explícitamente. La enseñanza de este pasaje bíblico, de esta historia, que no es una parábola, la intención de la enseñanza fue mostrar a los fariseos que estaban equivocados en una creencia, al igual que la historia egipcia y judía. Y es que los fariseos pensaban que si un hombre era rico en vida es porque tenía el favor de Dios. Y si un hombre era pobre en vida y estaba desamparado, era porque no tenía el favor de Dios y Dios lo había desamparado. Se acogen a que en el Antiguo Testamento Dios bendecía con riquezas, ganado y muchos hijos a los que le obedecían, como por ejemplo el rey David, Salomón o Job. Pero eso no es así. Por ejemplo, los profetas, que eran hombres de Dios, no nadaban en la abundancia. Juan el Bautista tampoco. Ni siquiera el propio Jesús ni sus apóstoles. Las desgracias que ocurrieron a Job no fueron por desobedecer a Dios, sino que fue por prueba de Satanás, para ver si maldecía a Dios por su condición de penuria. Pero no lo logró. Satanás le dijo a Dios: quítale todas sus riquezas y te maldecirá. Y cuando no lo hizo, dijo: quítale a todos sus hijos y te maldecirá. Enférmalo y te maldecirá, pero no lo consiguió. Lo que quería transmitir Jesús en esta enseñanza es que el favor de Dios se gana por fe y por obras, no por ser hijo de Abraham o por tener riquezas. Esa era la creencia que Jesús quiso corregir a los fariseos. Otro texto que ilustra esto es Lucas 13:4. Dice: o aquellos sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más deudores que todos los hombres que había en Jerusalén? Os digo, no. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús está diciendo aquí a sus seguidores que no todas las desgracias que acontecen a las personas son por ley de causa y efecto, por deudas kármicas o errores o pecados. En algunas ocasiones sí y en otras no. En algunas ocasiones son pruebas de Satanás, como la tribulación a los cristianos. Otras son malas obras que los hombres hacen a otros hombres. Otras por desastres naturales que afectan a miles de personas. Otras veces nosotros mismos nos creamos las enfermedades por pensar en negativo y no hacer el trabajo de mantener nuestra mente enfocada en la luz. Enfocarnos en el lado positivo de las cosas. Todo en este mundo es dual. Tiene un lado positivo y otro negativo. Si nos enfocamos continuamente en ver el lado negativo de todo lo que sucede durante el día, probablemente vamos a enfermar de depresión o de otras dolencias. En cambio, si nos enfocamos en ver el lado positivo de lo que nos sucede en el día a día, el cuerpo y la mente dejan de estar en alerta y dejan de estar en estrés y de producir cortisol, que nos enferma y nos daña. Somos capaces de autosanarnos en muchas ocasiones. Hemos de practicar el sustituir la queja por el agradecimiento, sustituir la preocupación por el estar en el presente, en el aquí y el ahora. Debemos de dejar de poner el foco en lo externo, en los demás, y ponerlo en nuestro interior, en nosotros mismos. Leamos el pasaje de Lázaro y el rico. Lo encontramos en Lucas 16. Leamos primero el contexto para saber a quién se dirige Jesús en esta parábola. Él estaba hablando con sus apóstoles. Lucas 16:14 dice: ahora bien, los fariseos, que eran amantes del dinero, escuchaban todas estas cosas, las que les hablaba a sus apóstoles, y hacían gestos de desprecio. Se refiere a la enseñanza anterior a la parábola de Lázaro y el rico, donde Jesús dice que no se puede servir a dos amos, a Dios y a las riquezas.
y como los fariseos eran amantes del dinero, se reían. Seguimos leyendo en el versículo 15. Dice: por consiguiente les digo. Se estaba dirigiendo a los fariseos. La historia de Lázaro y el rico va dirigida a los fariseos y en la introducción deja ver la intención de la enseñanza de Jesús. Fijaos que Jesús dice a los fariseos antes de narrar la historia de Lázaro y el rico, en el versículo 15. Ustedes son aquellos que se declaran a sí mismos justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Los fariseos se declaraban justos delante de los hombres y pensaban que tenían el favor de Dios por su condición de fariseos, porque se jactaban de cumplir la ley y de ser hijos de Abraham. Sin embargo, habían introducido tanta levadura en sus ordenanzas que distorsionaban la ley, que imponían cargas a la gente tan pesadas que eran imposibles de llevar, y ellos mismos no cumplían. Eran avaros, amaban el dinero, no honraban a su padre y a su madre con la excusa de atender el templo. No tenían compasión de huérfanos ni viudas y les exigían pagar lo que no tenían. Además, introducían falsas enseñanzas de hombres que hacían tropezar a la gente, como que se resucitará con cuerpos de carne y sangre, o la creencia de que un pobre es pobre porque no tiene el favor de Dios y un rico es rico porque sí lo tiene. Como dijo Jesús en el capítulo 13 de Lucas, versículo 5, a menos que se arrepientan todos ustedes, serán destruidos. Y es que los fariseos, aparte de avaros, eran muy orgullosos e hipócritas y se jactaban de cumplir la ley. Por eso el apóstol Pablo decía que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Se refería a las obras de la ley. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así pues, cuando el apóstol Pablo dice que no somos salvos por obras, se refiere a las obras de la ley, que los fariseos habían llevado al extremismo, como por ejemplo cuando acusaron a los apóstoles de arrancar espigas de trigo para comer cuando tenían hambre. Los acusaron de haber trabajado en sábado. ¡Qué absurdo! Eso es un extremismo. Igualmente acusaron a Jesús de sanar en sábado, o de no lavarse las manos antes de comer, o de que sus discípulos no ayunaban. A todas estas imposiciones absurdas se refiere Pablo cuando dice que el hombre no es salvo por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte de eso, como hacían los fariseos, que cumplían esas minudencias sin importancia y descuidaban las obras importantes, como la compasión o el honrar a sus padres, que son mandamientos mayores. Además, en Santiago leímos que la fe sin obras está muerta, y en Apocalipsis 20 que seremos juzgados según nuestras obras hacia el prójimo. Por supuesto, también hemos de tener fe en Cristo y en la venida del reino de los cielos, y amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. Estos son mandamientos mayores, los 10 mandamientos. Así pues, Jesús dirigió esta enseñanza a los fariseos. Leamos Lucas 16, 19 al 31. Dice: pero cierto hombre era rico y se ataviaba con púrpura y lino. Las telas púrpuras en tiempo de Jesús eran muy caras, porque eran muy costosas de producir. Las hacían a partir de un molusco marino y solo los ricos podían comprarlas. El lino fino era un tejido que usaban también los sacerdotes. Por eso, esta descripción es totalmente atribuible a los fariseos, que eran ricos y eran sacerdotes. Sigue diciendo el texto: y gozaba el rico de día en día con magnificencia. Pero a su puerta solían colocar
a cierto mendigo de nombre Lázaro, lleno de úlceras y deseoso de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Sí, además los perros venían y le lamían las úlceras. El mendigo era colocado por otras personas a la puerta del rico, porque Lázaro no podía caminar. No solo estaba lleno de úlceras, sino que también era paralítico. Lo colocaron a la puerta del rico con la esperanza de que el rico le diera algo de lo que sobraba de sus banquetes diarios, pero nunca le dio nada. El nombre Lázaro significa Dios es mi ayuda. Además, tiene relación con la resurrección de Lázaro, como veremos al final. En la Palestina del siglo I, el gobierno no prestaba asistencia a los pobres, de modo que esa asistencia tenía que proporcionársela a la comunidad o cada cual a título individual. Las limosnas en forma de dinero o comida entregadas a los necesitados constituían el principal modo de supervivencia de las personas como Lázaro. En las fiestas, los comensales partían pedazos de pan que luego empleaban para limpiarse las manos y seguidamente lo tiraban debajo de la mesa. Esa era la comida que Lázaro esperaba conseguir, pero nunca la recibió de parte del rico. Seguramente prefería dársela a sus perros. El hecho de que los perros vengan y le laman las úlceras, por una parte parece que hace más inmundo todavía al mendigo. Por otra parte, quizás la limpieza de esas úlceras sea beneficiosa para Lázaro. En todo caso, Lázaro aparece ante los ojos del rico como una persona impura por el hecho de estar lleno de llagas y ser lamido por los perros, y ser un pobre desgraciado, lo cual para el rico significaba que ese hombre no tenía el favor de Dios. El rico nunca se compadeció de él. Sigue diciendo el texto: pues bien, con el pasar del tiempo, el mendigo murió y fue llevado por los ángeles a la posición del seno de Abraham. Como veis, en la enseñanza del Maestro Jesús, ya no se dice que Lázaro murió y volvió al polvo, y que en ese mismo momento perecen sus pensamientos, sino que el Maestro Jesús nos da el conocimiento, porque Él conoce lo que hay del otro lado, de lo que ocurre cuando uno muere. Y dice que a Lázaro se lo llevaron los ángeles al seno de Abraham. En el Antiguo Testamento también se llama paraíso al seno de Abraham. Se creía que antes de la muerte de Jesús solo había dos lugares o moradas o dimensiones a donde iban los muertos: el Hades o las regiones bajas y densas, a donde iban los injustos y estaban en tormento, y el seno de Abraham o paraíso, a donde iban los justos. Seguramente había muchas más dimensiones, pero se simplificó la explicación de esta manera para hacerla más sencilla y entendible, ya que Jesús dijo en Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. No dijo que solo había una, el seno de Abraham. Aquí deja claro el Maestro Jesús que el pobre sí tenía el favor de Dios, y que la creencia de los fariseos de que los pobres no tenían el favor y la bendición de Dios era falsa. Seguimos leyendo Lucas 16, versículo 22. También el rico murió y fue sepultado, y en el Hades él alzó los ojos mientras existía en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en la posición del seno con él. Nos dice el texto que al rico no se lo llevaron los ángeles, sino que descendió al Hades. Fíjate lo que dice: el rico alzó los ojos. Eso denota que el Hades está más abajo que el seno de Abraham por su densidad.
y el rico tuvo que alzar los ojos para ver a Lázaro y a Abraham de lejos. Seguimos leyendo. De modo que llamó y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en angustia en este fuego llameante. El rico llama ahora a Abraham, poniendo cuidado de tratarlo como padre, quizá con la esperanza de que ese recordatorio de que tiene linaje judío haga que Abraham se sienta obligado a ayudarlo por ser su hijo. El rico conoce a Lázaro y lo llama por su nombre. Él era muy consciente de la existencia de Lázaro, que era colocado día tras día delante de su casa en extrema indigencia y enfermo. Pero no manifestó el menor pesar ni arrepentimiento por haber desatendido a Lázaro. Solo le preocupa salir de ese lugar cuanto antes o al menos reducir su angustia con una gota de agua. En su línea, pide al padre Abraham que envíe a Lázaro para servirle y calmar su sed. Se cree con ese derecho por ser un hijo de Abraham y sigue pensando que es rico y tiene derecho a que Lázaro le sirva. En vez de disculparse con Lázaro, le exige servicios a la misma persona a quien se negó a ayudar a pesar de ser rico. No hay la menor señal de arrepentimiento en él, ni pide perdón. Continúa con su actitud engreída, preocupado solo por sí mismo. Leamos el versículo 25. Pero Abraham dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste de lleno tus cosas buenas en tu vida, pero Lázaro, correspondientemente, las cosas perjudiciales. Ahora, sin embargo, él tiene consuelo aquí, pero tú estás en angustia. Este versículo confunde a muchas personas y les hace pensar que el texto tiene que ser una parábola, porque no es justo que un rico vaya al infierno solo por ser rico y un pobre vaya al cielo solo por ser pobre, porque personas como el rey David fueron ricos y tuvieron la aprobación de Dios. También el justo Job tenía muchas posesiones porque Dios lo bendijo, y eso fue lo que confundió también a los fariseos. Pero esas personas, David, Salomón y Job, eran temerosas de Dios y justas a sus ojos, compasivas, humildes, de buen corazón. Pero los fariseos no eran así, y el rico de la parábola tampoco. Si el rico era rico, lo justo es que hubiese compartido, aunque fueran las obras de sus banquetes, con el pobre, pero no tuvo compasión de él. Por ley de causa y efecto, ahora no se tendrá compasión del rico. Pero en este versículo en concreto, Jesús hace énfasis a los fariseos en que el hecho de ser rico no significa que tenga el favor de Dios, sino que si es injusto y no tiene compasión de los pobres y no reparte su riqueza para que haya un equilibrio justo entre ricos y pobres, su propia riqueza le llevará a la ruina de su alma en tormento. Al igual que en la parábola de los talentos, si Dios te bendice con riquezas y tú no produces fruto para Dios, sino que entierras ese talento por miedo y lo guardas para ti, el propio amo te reprenderá. ¿Y cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? La justicia, la equidad con nuestro prójimo, el amor a nuestro prójimo, la compasión y el servicio para con nuestro prójimo, cosa que el rico no hizo. Él tuvo la oportunidad de ayudar al pobre porque tenía dinero, pero no la aprovechó, no dio fruto. Por lo tanto, será cortado y echado al fuego como un árbol que no da fruto. Jesús quería mostrar a los fariseos que la condición de pobre de Lázaro no determinaba que no tuviera el favor de Dios, sino todo lo contrario. El pobre
era una oportunidad para que el rico diese fruto en sus buenas obras, pero no supo aprovechar la oportunidad de servir, de ser compasivo, de ser justo y repartir la riqueza. Entre los cristianos se recogía el diezmo en las congregaciones y ese dinero era para darlo a los hermanos más pobres. No se daba al anciano de la congregación o al pastor, como se hace hoy en día en las iglesias tanto católica como evangélica, sino que se daba a los pobres, como dijo Jesús en Marcos 14:7, porque a los pobres siempre los tendréis, y cuando queráis pueden hacerles bien, pero a mí no siempre me tendrán. Leamos Lucas 16:26. Y además de todas estas cosas, se ha fijado una gran sima entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni se puede cruzar de allá a nosotros. Evidentemente, entre el cielo y el infierno, o entre las dimensiones superiores y las inferiores, hay una gran distancia y uno no puede moverse de una a otra, porque el cuerpo espiritual va a la dimensión que vibra como él. En realidad no es distancia en kilómetros, sino es un gradiente de densidades. Si tienes un buen corazón, tendrás también buenos pensamientos, buenos sentimientos y buenas obras para con el prójimo, y tu cuerpo estará lleno de luz, vibrando alto, y será llevado a las dimensiones de luz, a las que vibran como él, en amor. Pero si tu corazón es impío, tus pensamientos serán impíos y también tus deseos. Tus obras para con los demás serán impías y tu cuerpo será oscuro. Y a la hora de la muerte tu alma será arrastrada hacia las dimensiones tensas y oscuras que vibran como ella. Otras personas tienen actos buenos y malos porque somos duales. Por eso se abrirán los libros de la vida de nuestros hechos y se pondrá todo en la balanza de la justicia. Las obras buenas neutralizan las malas. Eso también lo vimos en la historia judía. El pobre que fue al paraíso, es imposible que solo cometiera ese pequeño error en su vida. Pero sí le quedó pendiente un solo error a la hora de su muerte, que pagó con la falta de duelo en su entierro. Por lo tanto, pasó limpio al otro lado, directo al paraíso. Pero el rico tenía muchas obras impías, por lo que tuvo que pasar una larga temporada en las regiones oscuras y densas, al igual que el rico de la historia de Lucas 16. Y es que los fariseos no daban limosna a los pobres ni los socorrían. Estaban centrados en recaudar y recaudar el diezmo que habían puesto ellos mismos a multitud de cosas. Eran avaros y amaban el dinero. Leamos el versículo 27 de Lucas 16. Entonces dijo: en tal caso, te pido, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé un testimonio cabal, a fin de que no entren ellos también en este lugar de tormento. Abraham dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a estos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero él dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se dejarán persuadir si alguien se levanta de entre los muertos. El rico pide al padre Abraham que envíe a Lázaro de entre los muertos como testimonio para que sus 5 hermanos crean en la vida después de la muerte y lo que les sucederá si no se arrepienten y hacen buenas obras. El número 5 en las Escrituras representa una parte de algo. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, 5 de ellas eran sabias, la mitad, y la otra mitad, 5 de ellas eran necias. En cambio, el número 10 representa lo completo.
El rico quería hacer ver a Abraham que una parte de su familia estaba en peligro, pero Abraham le dijo: tienen a Moisés, la ley y los profetas. El rico le dijo que sus hermanos no hacían caso de la ley ni los profetas. Así que tenemos el dato de que esa familia hacía oídos sordos a la ley y a los profetas. No tenían fe ni obras, al igual que el rico. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán al que se levante de entre los muertos. Y aquí es donde cobra sentido que el pobre se llame Lázaro. Y esto iba dirigido con toda intención hacia los fariseos. Jesús les estaba diciendo a los fariseos: vosotros habéis visto volver de la muerte a Lázaro, que yo resucité de entre los muertos, como prueba de que soy el Mesías, pero ni aún así habéis creído. De la misma manera, los hermanos del rico no hubieran creído, ni aun viendo al pobre Lázaro resucitado, porque el que no quiere ver ni escuchar las cosas que no le interesan, se hace a sí mismo ciego y sordo para seguir haciendo lo que ha hecho siempre según sus intereses. No hay mayor ciego que el que no quiere ver, dice el refrán. Y eso le sucede a mucha gente en nuestros días también. No quiero ver que existen dimensiones bajas y oscuras a las que puedo ir si no tengo buenas obras. Con lo cual, no creo en la vida después de la muerte o no creo en la existencia de estas dimensiones. Pero por no creer en ellas no van a dejar de existir. La gente piensa que si no cree en esos lugares, puede seguir haciendo lo que le dé la gana. Pero es un autoengaño. Así pues, en resumen, hemos visto con esta historia que no es una parábola, porque antes de hablar en parábolas, las Escrituras indican cuándo Jesús les va a hablar en parábolas. O Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a, y lo ilustra con una parábola. Pero aquí no se dice ni una cosa ni la otra. Es una historia conocida por los judíos y modificada en parte por Jesús para dar la enseñanza. Pero la enseñanza es la misma en las tres historias conocidas. Uno no tiene el favor de Dios por ser hijo de Abraham, ni por ser rico, ni por cumplir las enseñanzas de la ley. Uno tiene el favor de Dios por su fe, por su buen corazón y por sus obras en vida. Por la gracia de Dios, porque todos somos pecadores. Y todo será puesto en una balanza, las buenas y las malas obras, en cada juicio. Hay un juicio cuando Cristo venga en su segunda venida y separe a las ovejas de las cabras. Ellas estarán vivas todavía cuando venga Cristo. Y hay el juicio del gran trono blanco, que será después de los 1000 años de reinado de Cristo, y se hará a los muertos ya resucitados en cuerpos espirituales. En el juicio del gran trono blanco, unos irán para vida eterna y otros irán para condenación eterna, según sus hechos escritos en el libro de la vida de ellos. Esta historia tiene una enseñanza literal, como ya os he explicado, pero también tiene una enseñanza simbólica aplicable a varios sujetos. Por ejemplo, ¿a quién es aplicable el personaje de el rico? Por supuesto, a los fariseos en la época de Jesús y a todos los ricos sin fe y sin obras, egoístas. Pero en nuestra época también es aplicable a todos los representantes de Babilonia la Grande, que se visten de púrpura y lino fino y son ricos, pero ejercen de sacerdotes en las iglesias, tanto católicas como evangélicas, y cobran el diezmo y se lo guardan para ellos en vez de repartirlo a los pobres. Y creen que por pertenecer a cierta religión y dar testimonio van a ser salvos, pero en cambio sus obras son inicuas. Esos son los que dirán cuando Cristo venga: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre expulsamos demonios. Y Cristo les dirá: no os conozco, obradores del desafuero. Son una copia de los fariseos. ¿Y a quién sería aplicable el personaje de Lázaro? A todos los pobres de espíritu, a los humildes de corazón, a los que son ignorados por la sociedad por no considerarlos con cargos importantes, pero tienen un buen corazón, tienen fe y buenas obras, y tienen amor. El personaje de Lázaro es aplicable también a los cristianos de la época de Jesús. Ellos eran como Lázaro, se les ignoraba o se les perseguía incluso. Eran tratados como escoria por los romanos y por los escribas y fariseos y maestros de la ley. Esto lo manifiesta el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, del 11 al 13. Dice: hasta la hora actual continuamos padeciendo hambre y también sed, y estando escasamente vestidos y siendo maltratados, y estando sin hogar, y afanándonos, trabajando con nuestras propias manos. Cuando se nos injuria, bendecimos. Cuando se nos persigue, lo soportamos. Cuando se nos infama, suplicamos. Hemos llegado a ser la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas hasta ahora. El versículo 9 dice: hemos llegado a ser un espectáculo teatral al mundo, tanto para ángeles como para hombres. Así era el pobre Lázaro de la historia de Lucas 16. ¿Y a quién puede ser aplicable el personaje de los hermanos del rico? A la gente que no escucha la palabra, porque no quiere oír, no la ve porque no quiere ver, no tiene fe y no tiene obras por falta de interés en la ley y los profetas. Hay muchísima gente así, como en los días de Lot y Noé. Solo les preocupa el comer, beber, casarse, comprarse un piso, un coche, tener un trabajo y poder pagar la hipoteca. No les interesa nada más. Tienen su foco puesto solo en lo material, en vez de ponerlo en lo espiritual y acumular tesoros en el cielo, a través de la fe, el amor y las buenas obras. Si no tienen el conocimiento sobre qué les espera después de la muerte o qué hay que hacer para salvarse, es porque nunca se han interesado en saberlo. ¿A quién puede aplicarse el personaje de los perros? A los gentiles, que ayudaban como podían a los cristianos, como el buen samaritano, pero recibían las migajas del conocimiento de Cristo. Esto lo leemos en Mateo 15, donde una mujer fenicia pidió a Jesús que sacara un demonio que atormentaba a su hija. Jesús le contestó, Mateo 15, 24 al 27. En respuesta le dijo a la mujer: no fui enviado a nadie aparte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién son las ovejas perdidas de la casa de Israel? En un principio era la casa de Efraín, que fueron esparcidos entre las naciones y adoptaron creencias y prácticas paganas, y su conducta estaba fuera de la ley. Pero el término de las ovejas perdidas es aplicable a todo aquel judío que se ha perdido en la fe y se ha desviado del camino de las buenas obras. Es decir, las ovejas perdidas son los pecadores. Por eso Jesús comía con los recaudadores de impuestos que engañaban a la gente con el dinero y con prostitutas, porque su misión era recuperar a las ovejas perdidas, como el hijo pródigo que se perdió. Jesús dijo en Marcos 2:17, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Seguimos leyendo Mateo 15:25. Cuando la mujer fenicia vino, se postró ante Jesús diciendo, Señor, ayúdame. En respuesta, Jesús dijo, no es correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero en realidad los perrillos comen de las migajas que caen
debajo de las mesas de sus amos. Entonces Jesús le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda según deseas». Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Jesús había sido enviado a recuperar las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero viendo la fe que tenían muchos de los gentiles, como esa mujer fenicia, también hizo milagros para sanarlos a ellos, y fueron incluidos entre los herederos del reino de los cielos en la tierra. Así pues, vemos cómo los perros representan a los gentiles en la historia de Lázaro y el rico. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Os dejo en el desplegable del vídeo la interpretación de esta parábola por escrito. Hasta el próximo vídeo, donde estudiaremos el capítulo 21 de Apocalipsis. Un abrazo.